Hoy os traigo un mini PC que me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque tiene unas características muy especiales, porque admite dos tarjetas M2, por lo cual podemos darle mucho almacenamiento, tiene un procesador y una gráfica muy potente, por lo cual lo podemos utilizar evidentemente como un ordenador, como un mini PC, que es lo que realmente es. Lo podemos utilizar también como un centro multimedia. Podemos montarnos un NAS porque es muy silencioso, porque tiene mucha capacidad, tiene un puerto de red muy rápido de 2,5 gigabits por segundo. Es este de aquí, es el Maxtang. Es una marca que yo hasta ahora no conocía, pero por lo que he visto tienen muchos equipos, es una marca bastante solvente. Este modelo en concreto es el Maxtang FP750 y tiene un procesador bastante potente porque tiene un procesador Ryzen 7, el 8845HS, tiene 8 núcleos y 16 hilos. Y algo muy importante, ya lo he explicado más de una vez, son todos núcleos iguales, es decir, en Intel, porque es una AMD evidentemente al ser un Ryzen, en Intel tenemos procesadores de alto rendimiento, tenemos de alta eficiencia y aquí no son todos iguales. A mí no me gusta para este tipo de equipos que sean de alta eficiencia. ¿Por qué? Porque están siempre conectados a la corriente, no tenemos problema de batería como puede ser en un portátil, por lo cual necesitamos siempre el máximo de potencia y queramos que no, siempre cuando entran los de alta eficiencia y hacen el cambio de alta eficiencia a alto rendimiento, siempre se nota. Yo la experiencia que tengo es que cuando son todos de alto rendimiento, por decirlo de alguna manera, que son todos iguales, es bastante potente. Con 8 núcleos y 16 hilos, si queremos montarnos un servidor, si queremos para edición de vídeo, para 1000 cosas nos va a venir muy bien. Y luego la gráfica, como vamos a ver luego, lleva también una gráfica muy potente porque lleva una 780M, por lo cual a través de sus salidas HDMI y DisplayPort podemos conectarle hasta 3 monitores. Aquí tenemos la parte delantera del Maxtang y ¿qué es lo que tiene? Dos puertos USB-A de 10 gigabits por segundo, un USB-C de 10 gigabits por segundo también, la entrada y salida de audio, un jack de 3,5 y el botón de encendido. Y en la parte trasera, ¿qué es lo que tiene? En la parte trasera tiene aquí la rejilla de ventilación, aquí vemos como el disipador, por aquí tiene la salida de aire y tiene un puerto de 2,5 Ethernet, otro USB-C, otro USB-A, en este caso de 2.0, el DisplayPort para salida de vídeo y el HDMI. Y luego finalmente aquí tendríamos la toma de corriente. Aquí está. Este equipo, como es muy pequeño y muy silencioso, porque la verdad es que es muy silencioso, lo podemos colocar en la parte trasera de un monitor y quedaría lo que se llama un all-in-one, es decir, todo como un ordenador. Básicamente lo que es mi iMac. Ya viene con los tornillitos y con el soporte BESA para poderlo atornillar aquí en la parte trasera. Y ya a través del soporte BESA lo atornillaríamos en la parte trasera de un monitor y nada, con un cablecito corto lo conectamos por el HDMI o por el DisplayPort y ya tendríamos básicamente un ordenador todo en una única pieza, lo que se llama un all-in-one. El procesador es un procesador de 4 nanómetros, el consumo es muy bajo, por ahí que podamos utilizarlo como un servidor o como un centro multimedia porque el consumo es muy bajo. Viene con 32 GB de RAM DDR5, se puede ampliar también hasta 64 GB de RAM, se hace de una manera muy sencilla. Luego lo vamos a ver, se quitan los tornillos, en la parte de abajo aparece ya el segundo M2, el segundo slot, y aparece también la RAM para poderla quitar. La Wi-Fi es una Wi-Fi 6, también está bastante bien. Y bueno, vamos a ver cómo es por dentro porque vais a ver que es muy interesante. Esta sería la parte de abajo del equipo, estos son los tornillos para sujetarlo a través de la plaquita BESA para colocarlo en la parte de atrás de un monitor y quitando estas tapitas de aquí, estas tapitas de goma, aquí están los tornillos que sujetan la tapa. Yo los tornillos ya los he quitado, se quitan los tornillos, retiramos la tapa y ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos la memoria RAM, que es muy fácil de quitar y la podríamos ampliar a 64 GB de RAM. Aquí vemos la M2 con su disipador, aquí tendríamos lo que sería la parte Wi-Fi, una tarjeta Wi-Fi y aquí tenemos otro slot para M2. ¿Qué voy a hacer? Colocar otro M2, en este caso un M2 muy rápido, un PCI Gen 4.0, lo pinchamos. Le ponemos el tornillito de sujeción, ahora habría que colocarle un disipador térmico a través de un pad térmico, luego lo haré. ¿Y qué es lo que hay que hacer ya? Pues nada, tan sencillo como colocar la tapa, atornillaríamos los 4 tornillos y le pondríamos las patitas de goma. Ya está. Como veis, la ampliación tanto de la RAM como del almacenamiento es muy sencillo y muy rápido. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a probar este nuevo almacenamiento y vamos a ver qué velocidad nos da. Y en cuanto al almacenamiento, aquí está, tenemos la unidad C, que es el M2 que venía de serie colocado, y el D de 2 TB de almacenamiento, que es el que le acabo de colocar. Vamos a hacer un test de rendimiento a ver cómo se comportan cada uno de ellos. En primer lugar, aquí tenemos el disco C y nos ha dado 3700 megabits por segundo de lectura y 2600 de escritura. No está nada mal.
es más que suficiente para juegos, para aplicaciones, es una velocidad bastante alta, pero vamos a ver el M2 que le he colocado yo de 2 teras porque seguramente es más rápido. Aquí lo podemos ver, nos ha dado 7000 MB por segundo de lectura y 5200 de escritura. Si lo vemos en gigabyte es lo mismo, 7 y 5,2 GB por segundo de escritura y de lectura, y esto lo que quiere decir es que el equipo es muy rápido y si le colocamos un M2 de mayor capacidad y de mayor velocidad todavía le vamos a ganar más rendimiento. Y para ver realmente la potencia que tiene en un TER de Cinebench, vamos a ver qué es lo que nos da. Aquí está el AMD Ryzen 7, aquí vemos que tiene 8 núcleos, 16 hilos, vemos la gráfica que tiene el Windows 11 Pro y vemos que en multicore tiene 853 puntos y en single core, en mononúcleo, 104 puntos. Aquí lo podemos ver en multicore 853 comparado con estos otros procesadores de aquí, la velocidad que nos da. Y luego en single core aquí está 104 y aquí tenemos la comparativa con otros procesadores, el rendimiento que nos da. Es un rendimiento que está muy bien para correr prácticamente cualquier tipo de aplicación y luego para juegos evidentemente no es un ordenador de gaming, pero tiene una potencia más que sobrada para correr muchísimos juegos, por supuesto no los juegos que sean AAA con máximo requerimiento, pero sí puede correr muchísimos juegos. Otra parte importante de este equipo es la inteligencia artificial, es algo que vengo recalcando desde hace tiempo. Este equipo viene dotado con una NPU, es decir, una Neural Processing Unit, o lo que es lo mismo, la parte del procesador encargada única y exclusivamente para procesar toda la parte de inteligencia artificial para las aplicaciones que le hagan falta. Tiene una NPU de 16 TOPS, 16 teraoperaciones por segundo. Eso está muy bien, por lo cual si tú vas a utilizar retoque fotográfico, de vídeo o cualquier cosa que tire de inteligencia artificial o en un futuro Windows que va a venir ya o ya ha venido con parte de inteligencia artificial, bueno, pues a través de esta NPU lo va a poder utilizar y lo va a poder procesar. Luego viene con un Bluetooth 5.4, también para poderle conectar teclado, ratones o lo que quiera sin necesidad de tenerle que pinchar por detrás un receptor. Es como lo utilizo yo porque es bastante cómodo y bueno, en resumen es un equipo que está bastante bien. Es un equipo que el hecho de tener dos M2 podemos darle muchísima velocidad porque como habéis visto se puede alcanzar velocidades de 7000 y de 8000 MB por segundo y teniendo dos unidades podemos llegar a 8 TB de almacenamiento, 4 y 4 en los dos slots. Por lo cual, para montarte tu propio servidor casero de las muchas distribuciones que ya os he explicado aquí, que son gratuitas y que las podemos poner porque tiene una gran capacidad de almacenamiento, un procesador muy rápido, también eso es muy importante a la hora de poder montar un servidor casero, como centro multimedia, porque tiene una gráfica muy potente y una gran capacidad de almacenamiento, para juegos también precisamente por la tarjeta gráfica que lleva. Es decir, es un equipo muy potente, muy versátil, que nos puede venir muy bien para muchísimos usos. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que esta serie FP750 de Maxtang tiene varios procesadores o se fabrica con varios procesadores. Aquí está la web, os la dejaré en las notas del vídeo. Aquí vemos también que tenemos un rango de precios. Yo os he enseñado este procesador de aquí, el Ryzen 7 con el procesador 8845S y vemos que se vende con varias configuraciones, con 16 GB de RAM y con 32 GB de RAM. Y luego con un almacenamiento de 512 GB o de 1 TB de almacenamiento. Este sería el procesador, he seleccionado el enchufe europeo, aquí tendríamos las características que os he explicado a lo largo de todo el vídeo y algo muy importante es esto de aquí abajo, que serían los procesadores. Vemos que se vende con el procesador Ryzen 9, Ryzen 7 y dentro del Ryzen 7 tenemos estas tres configuraciones con el 8845, el 7840 y el 7735 y luego estaría finalmente el Ryzen 5. Aquí veríamos que básicamente son todos de 8 núcleos y 16 hilos, quitado el Ryzen 5, con sus diferentes velocidades, pero lo más importante es esto de aquí, que la configuración de la gráfica hay unos que van con la 680M y otros con la 780M. El resto de la configuración o de las características básicamente en todos es la misma. Todos tienen el mismo tipo de RAM, todos tienen el mismo tipo de puertos. Como podemos ver aquí, todos tienen para dos slots M2, todos tienen una Wi-Fi 6, sería básicamente todos lo mismo, el número de salidas de vídeo, todo igual, pero eso sí, tenéis que tener en cuenta esta parte de aquí, el procesador y la gráfica. El precio está muy bien porque vale $600. Este equipo os he traído alguno muy parecido, además solo con una tarjeta M2 que estaba rondando los 1000 euros y este lo tenemos solo por $600. Por lo cual yo creo que es una oportunidad muy buena. Abajo en las notas del vídeo os voy a dejar los enlaces para que lo podáis comprar. Yo la verdad es que me ha gustado mucho y bueno, ya es cuestión de que vosotros vayáis a la web, miréis este modelo, está en blanco, está en negro,
tenemos, como hemos visto, diferentes modelos con diferentes procesadores, más caros, más baratos, más potentes, menos potentes. Tienen un portfolio, esta gente de Maxtang, un portfolio bastante grande y bueno, es cuestión de que le echéis un vistazo. Y bueno, sin más, yo me despido aquí. Como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartirlo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.